Así es que quiero, antes de pasar al mensaje, si me permiten unos minutos, contarles que sabemos, nuestra hermana Ruth oraba, hacía mención en su oración por nuestra hermana Dorca Acuña. eh, Tuve la oportunidad de, si bien fui al hospital, pero por disposiciones del hospital, por horario y todo eso, lamentablemente no pude entrar, pero ayer tuvimos una videollamada con la hermana Dorca, pude conversar con ella, así que estaba contenta, estaba animada, dice que la están tratando bien, así que estaba contenta por ese lado, preocupada naturalmente por su operación, pero enviaba cariñosos saludos a todos ustedes y agradecía también las oraciones. Yo le comentaba que no hemos dejado de orar por ella, así que ella estaba contenta en ese sentido. También pedirles la oración, nos llegaba una noticia eh, respecto de la salud del pastor Nadir Carreño, pastor de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica de la Iglesia Esmirna, quien por ahí un mensaje de Álvar, de su hijo y copastor de la iglesia, quien ha sido afectado, ¿verdad? Se le ha detectado un cáncer, así que ya nuestro pastor es de muy avanzada edad, así es que no hay, los médicos han determinado no hacer ninguna intervención, absolutamente nada por su edad, ¿verdad? Y la situación que se encuentra el pastor. Así que oremos, un hombre que ha destinado, ¿verdad?, gran parte de su vida a la defensa del Evangelio, a la proclamación del mismo, ¿cierto?, junto a muchos pastores que ya no están con nosotros, están en la presencia del Señor. Creo que es uno de los poquísimos ya que está quedando de ese antiguo grupo de pastores que fueron un bastión en cuanto a la defensa de la fe. Oremos por nuestro pastor, para que el Señor naturalmente tenga misericordia de él y hasta sus últimos momentos siempre sea ese Señor que le ha salvado y él pueda dar testimonio de su fe como lo ha hecho siempre. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocerles, de compartir con él de manera más cercana, algunos de nosotros fue nuestro profesor también en algunos ramos del seminario. Creo que hemos adquirido enseñanzas importantes, beneficiosas para nuestra formación teológica, y creo que nuestras oraciones tienen que ser para que el Señor sea con nuestro pastor, ¿verdad? Y naturalmente no dudamos de que su fe está puesta plenamente en el Señor. Así que orar también por la familia. Y también quiero entregar saludos. El fin de semana pasado estábamos reunidos todos los pastores en la ciudad de Osorno, en la iglesia aliancista de Osorno, donde se realizó nuestro seminario anual de pastores, donde somos instruidos los pastores, donde nos congregamos allí para poder ser instruidos por la palabra de Dios. Nuestro tema central en esta oportunidad fue la ética pastoral. Por lo tanto, todos los temas allí entregados correspondían a todo lo que implica, ¿verdad?, la ética de un pastor en el desenvolvimiento de su labor ministerial. Por lo tanto, fue de mucho beneficio. También pudimos escuchar un reporte del pastor vicepresidente, pastor Héctor Ollarse, de su viaje a los Estados Unidos, al Concilio Internacional de Iglesias, y naturalmente otras informaciones también que los pastores teníamos que recibir en aquel momento. Ver también respecto de los cambios que se van a realizar a los estatutos de nuestra misión, cambios que un poco miran hacia el futuro, porque de alguna manera hay que actualizar ciertas normativas que están allí y adaptándose también a los tiempos, porque hemos sido una iglesia nacional, ¿verdad?, por muchas décadas, pero hoy día está la posibilidad de que también nuestra iglesia pueda ir creciendo y radicándose tal vez otros hermanos en otros lugares que no necesariamente es el territorio nacional. Hay varios aspectos que considerar, se están realizando estos cambios, en su momento van a ser notificados, y recordemos que vamos a tener una convención también especial en el mes de octubre, ¿verdad? Donde se van a tratar todos estos asuntos y se van a revisar todos estos cambios a los estatutos. Respecto al funcionamiento también de la estructura de la iglesia, en cuanto a la realidad que hoy vivimos, ¿verdad?, en que la mayoría somos iglesias, casi ya no hay grupos establecidos, por lo tanto hay varios cambios que se vienen
a los estatutos y creo que son bastante beneficiosos. Así que allí nos reuníamos todos los pastores, de igual manera pedir la oración, se concedía la oportunidad eh, al pastor, al esposo, yo soy malo, de repente se me van los apellidos, Hernán Monsalve, gracias, al pastor Hernán, quien nos contaba respecto a la situación de nuestra hermana Erika, su esposa. La verdad que ya ella, con el cáncer que ella tiene, la situación de ella ya es muy difícil. Así es que él en realidad está más dedicado a cuidarla, ¿verdad? Y junto a su familia. Así que nos pedía la oración para que el Señor les anime a ellos como familia. Ella se da ánimo, y se ha propuesto, ¿verdad?, no desanimarse en eso y no encerrarse en su casa. Ha tratado de estar en algunas actividades ahí en la zona, ¿verdad?, para poder también alentar su espíritu. Así que oremos por la esposa de nuestra hermana Erika, no la esposa de nuestro pastor Monsalve, de la misma manera el pastor Quintul, que también su esposa está afectada de un cáncer. Ella está así mucho mejor en cuanto al tratamiento. También el pastor Elías hacía mención de nuestra hermana Jacqueline, que gracias al Señor ha estado, digamos, estable y los tratamientos han sido, digamos, bastante efectivos en su cuerpo. Así es que estemos orando también, porque sin duda cuando la esposa de un pastor, ¿verdad?, está enferma, naturalmente el pastor tiene claro que primero está su casa, ¿verdad?, su esposa, luego la iglesia, y naturalmente la iglesia se ve afectada. Entonces, estemos orando por nuestros pastores, porque sin duda que para ellos no es fácil vivir esta situación. ¿Ah? Así es que los pastores, allí también tuvimos un momento muy emotivo, puesto que se reconoció al pastor José Albino Mercegué, nuestro pastor más anciano hoy día del cuerpo pastoral. Se reconocieron sus 50 años de ministerio como pastor. Así es que se hizo un cóctel, naturalmente, se invitó a toda la familia, se compartió con el pastor, su esposa, y con toda su familia, y en el culto también que tuvimos ese día sábado, se hizo una ceremonia de reconocimiento a nuestro pastor. La verdad, él muy lúcido, muy claro, firme como un roble, y la verdad que nos alentaba a todos a seguir predicando el Evangelio. Así que fue un momento muy hermoso de compartir allí con nuestro pastor, con su familia, y también él mandaba cariñosos saludos. Tenía un cariño muy especial también con mi padre, entonces había un vínculo ahí que nos une también con sus hijos. Como hijos de pastores siempre hemos tenido un vínculo ahí de cercanía, y fue un momento muy especial, digamos, para compartir con todos ellos. Así que en ese culto también se enviaba cariñosos saludos con nosotros a todas las iglesias, y quiero entregarlo con la epístola a Tito en el capítulo 3 y versículo 15, para que ustedes también lo reciban, que dice: todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Tomen asiento, por favor. Bien, y seguir orando, por supuesto, por todas las actividades que tenemos como iglesia local de igual manera. Voy a pedir entonces, pasando ahora al mensaje, que puedan ubicar nuevamente la cita bíblica que nuestro hermano Omar nos invitaba a leer en la lectura devocional, San Juan capítulo 15, bajo el título, la predicación de hoy: ser aborrecidos por causa de Cristo, cuando nuestra fe es puesta a prueba. Eh, Pareciera que esto no sucediera, pareciera que esto para muchos cristianos hoy día parecen cosas lejanas, pero no nos confiemos, no podemos desconocer que esto es una realidad y será siempre una realidad. San Juan capítulo 15, si lo tienen, por favor, voy a pedir que se coloquen en pie, perdón, y puedan seguir la lectura de este versículo, que dice como sigue: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿Oramos? Bendito Dios, agradecidos estamos porque nos das la bendición de poder reunirnos aquí en este templo. Y queremos, Señor, ya que hemos alabado con nuestras voces, queremos, Señor, que tu palabra ahora sea de mucha bendición para nuestra vida. Hemos llegado con la disposición de oír tu palabra, hemos venido para alabarte, y no dudamos de que tu palabra también será una bendición para nosotros, Señor, porque de esa manera tú nos retribuyes, Señor, cuando de todo corazón te adoramos
somos bendecidos por ella, Señor, que ella nos recuerde lo importante, Señor, que es estar cerca tuyo y también la realidad que debemos enfrentar respecto de la enemistad que hay entre el mundo, Señor, y la iglesia. Padre, dirígenos en este tiempo y que mis palabras sean claras y sencillas para que también todos podamos comprender la enseñanza de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Asiento, por favor. Aquí en Juan, capítulo 15, si nosotros retrocediéramos desde el capítulo 13, en realidad del 13 al 17, del capítulo 13 al 17, aquí el apóstol Juan registra una serie de enseñanzas que el Señor Jesucristo entrega a sus discípulos. Yo diría que lo hace, es como lo hace en un entorno más personal, como más privado, en distintas enseñanzas, porque el Señor sabía que Él iba a tener que pronto enfrentarse a la cruz, y es un tiempo que Él dedica para instruir a sus discípulos. Y quizá, no digo que así sea, pero da la impresión de que tal vez esta enseñanza es motivada por la tristeza que empieza a ver en los discípulos cuando el Señor Jesucristo les dice que Él los va a tener que dejar. Él los va a tener que dejar producto de que va a tener que enfrentarse a la cruz y va a tener que abandonarlos en ese sentido, ¿verdad? Y como así estaba dispuesto también por el Padre. Y en vista de ello, Él comienza a preparar a los discípulos justamente para esta dolorosa separación que iban a sufrir producto de su muerte que iba a tener que enfrentar allí en la cruz del Calvario. Y el Señor, junto con ello también en estos capítulos, les encarga la responsabilidad de que tienen que ir y tienen que predicar y tienen que ser sus discípulos que vayan y proclamen. El Evangelio les encomienda esta obra, ¿verdad?, al mundo, pero no exento de que van a tener dificultades. Y antes de ninguna otra consideración, lo que hace el Señor aquí y lo que de alguna manera nos deja ver es que Él quería prepararlos. El Señor quería preparar a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos sean capaces de enfrentar el odio que iban a recibir, producto, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio, de lo que ellos iban a tener que asumir después de su muerte, y se iban a enfrentar naturalmente al odio, principalmente de la clase judía, de la clase religiosa judía. Ellos iban a enfrentar un odio encarnizado allí, partiendo desde Jerusalén. Y esto naturalmente que era necesario porque hasta ese momento, si ustedes se fijan, los apóstoles habían sufrido, yo diría, muy poca persecución. Porque en realidad, a lo largo de los evangelios, cuando nosotros leemos allí, si hay algún problema, siempre el que fue motivo de ataque y de persecución fue el Señor Jesucristo. No fue a los apóstoles al que quisieron despeñar ahí de una parte alta, fue al Señor Jesucristo. De hecho, cuando atacaron al Señor, muchas veces lo atacaron producto de algunas cosas que hicieron sus discípulos. No dice la Biblia que atacaron a los discípulos, que se iban en contra de los discípulos, sino el que recibía todo el ataque, el menosprecio, ¿verdad? Y todas estas actitudes y estas situaciones era el Señor Jesucristo. Los mismos judíos, recuerden que en un momento empiezan a criticar, oye, le dicen al Señor, ¿cómo tú permites que tus discípulos estén espigando en sábado? No iban a criticar a los apóstoles, iban directo, los ataques iban directo al Señor. Él era el que recibía. De alguna manera el Señor siempre quiso proteger a los suyos. Siempre Jesucristo protegió a sus discípulos, y yo diría hasta el final, porque si nosotros leemos allí en Juan capítulo 18, versículo 8, cuando el Señor es apresado allí en el jardín de Getsemaní, el Señor les dice, bueno, yo les digo que al que buscan es a mí. Por lo tanto, si me buscan a mí, aquí estoy, pero dejen que estos se vayan. Hasta el último momento el Señor protegió a sus discípulos, evitó que toda la carga, el odio que había de esta clase judía religiosa fuera contra ellos. El Señor, ¿verdad?, se preocupó hasta el último momento que ellos no sufrieran esto, porque el Señor sabía que más adelante iban a tener que sí sufrir el odio de estos mismos judíos y de muchos más. Entonces, por esa razón es que Él sabía que esto iba a cambiar drásticamente una vez que Él ascendiera a los cielos. Así es que a partir de ese momento,
de alguna manera Él los empieza a preparar porque ahora ellos serían el centro de todo el odio que antes el Señor había recibido. Así que les advierte que no deberían esperar un trato diferente al que Él mismo había recibido durante estos 3 años de ministerio. Y una vez más, aquí el Señor en estos versículos es completamente honesto con sus discípulos. No les esconde nada. Él no iba a incentivar a los discípulos a realizar una labor evangelizadora, ¿cierto? Vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Presentando todo esto como con un triunfalismo total. ¿Ah? Como que vayan y todo les va a resultar bien y va a ser fabuloso. No, el Señor les encarga la responsabilidad de predicar, pero advirtiéndoles que esto iba a tener sus bemoles, como podríamos decir nosotros. Ahora, hermanos, no hay duda que los creyentes somos llamados a predicar el triunfo de Jesucristo sobre el pecado, sobre las huestes satánicas, porque así es, Satanás fue derrotado allí en la cruz del Calvario. Pero el conocer los obstáculos que podemos encontrar en el servicio al Señor, naturalmente que es importante también que nosotros lo sepamos y que ellos también lo supieran, porque de esa manera impediría posibles desilusiones. Porque si decimos que todo nos va a ir bien y a alguien le va mal, algunos pensando siempre en el éxito se desilusionan rápidamente. Y por supuesto que el hecho de saber que sí podemos enfrentarnos a momentos difíciles también va a fortalecer en nosotros una confianza mayor en el Señor. Entonces, hoy, hermanos, si nosotros analizamos, no es difícil encontrar hoy día predicadores que anuncian las ventajas del cristianismo, ¿verdad? Pero nunca confiesan las dificultades que hay también desde el punto de vista de nosotros como creyentes, como humanos, como personas que vivimos en este mundo. En concreto, no se enfatiza, por ejemplo, el costo del discipulado. ¿Ah? Muy poco se predica sobre respecto del sufrimiento de lo que significa muchas veces llevar la cruz de Cristo. Aunque el Señor dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Y lo es cuando nosotros estamos en las manos del Señor y cuando nuestra fe está puesta en el Señor. Pero no dijo que iba a ser todo happy, todo fácil. ¿Ah? El Señor fue claro, dijo: en el mundo tendréis aflicción. Nuestro hermano Jaime Marín, semanas atrás nos predicaba en el estudio bíblico, ¿verdad? Y hablaba respecto de eso. Entonces, el Señor advierte respecto de esto. Ahora, gran parte de hoy día del mundo evangélico, que tal vez donde la persecución quizá ha sido nula o poquísima, quizá viven a veces un evangelio totalmente superficial. Y yo diría que hasta muchas veces egoísta respecto de lo que significa compartir la vida del evangelio hacia los demás. Yo diría, muchos hoy día prometen mucho y exigen poco, porque hoy día encontramos a muchos predicando un evangelio de felicidad, de éxito, de paz, de prosperidad, que por lo demás el Señor sí ofrece a sus hijos, pero no es la realidad muchas veces del evangelio. No es la realidad que muchos cristianos a veces viven. Rara vez algunos predicadores hablan respecto del arrepentimiento, de la abnegación, del sacrificio, del estilo de vida santo, que ser santo significa apartarse del pecado, apartarse del mundo, y eso trae naturalmente sus consecuencias con el entorno donde se vive. ¿Ah? Y menos aún se escucha respecto de predicaciones de la disposición o a estar dispuestos a morir por Cristo. ¿Cuántas veces escuchamos mensajes al respecto? Poquísimas veces. Sin embargo, notemos que aquí el Señor fue súper honesto, muy honesto con sus discípulos, fue muy claro. Él les habló de las bendiciones que ellos tendrían, pero también los preparó porque iban a recibir, ¿verdad?, una carga de odio tremenda contra ellos, dificultades tremendas por llevar esta obra de la evangelización adelante. Y todo esto naturalmente merece nuestra consideración, queridos hermanos, porque hoy día la sociedad en la cual vivimos está marcada por un interés propio, ¿cierto?, por un egocentrismo
en la gente que reduce, yo diría, todo a la pregunta, ¿y qué gano yo con esto? La gente hace muchas cosas hoy día, pero no las hace porque siente en su corazón, ¿verdad?, ver la necesidad del prójimo y ayudar. Mucha gente hace las cosas porque detrás de ello van a obtener algo. Nadie hoy día regala nada, ¿verdad?, porque sí. Nadie quiere dar nada porque sí, como lo ha hecho Dios por nosotros, ¿verdad? Nos ha dado la salvación en la persona de Cristo sin esperar nada a cambio. ¿Qué podemos dar nosotros? Seres imperfectos, pecadores. Y es lo que también se nos llama a nosotros a hacer, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero fíjense ustedes que es triste a veces darnos cuenta que esta actitud también a veces ha permeado a la iglesia. Muchos creen a veces que el cristianismo existe solo para hacernos saludables, para hacernos ricos, para que nuestra vida, ¿verdad?, vaya bien, fluya sin problemas, pero en realidad, queridos hermanos, desde la perspectiva de lo que es realmente el camino del Señor, el camino que trazó el Señor, el verdadero camino del Evangelio no es para nada atractivo para esta clase de creyentes que creen que el Evangelio solo son cosas buenas y que el Evangelio solo nos va a dar cosas buenas. O que buscan cosas simplemente beneficios personales. No, hermanos, el verdadero Evangelio no es, y como decía aquí, y uno a veces remembra muchas palabras antiguas de nuestros hermanos, decían desde este púlpito muchos hermanos, el Evangelio no es un camino, ¿verdad?, de rosas. ¿Ah? Y no se olviden, decía, que las rosas también tienen espinas. Y muchas veces cometemos y podríamos caer en el error de predicar un evangelio solo de rosas, olvidándonos que las rosas tienen espinas. Y por eso es que es necesario que recurramos a esto. Pensemos en lo que el Señor le dijo a sus discípulos que ellos experimentarían. Allí en el capítulo 16, el versículo 2, el Señor les dijo, os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare. Miren, el Señor fue súper claro con ellos. No les dijo, sí, ¿saben qué? A algunos no les va a gustar, se van a enojar con ustedes. El Señor, por eso digo, fue muy honesto. El Señor fue muy claro. Les dijo las cosas tal cual. Y viene la hora cuando cualquiera que os matare, es decir, les anticipó que iban a tener que morir, ¿ya?, pensará que hace servicio a Dios. Bueno, eso ha sido una realidad a través de la historia. ¿Cuántas religiones, verdad, se han levantado y cuántos han ido en contra de los cristianos y les han matado pensando que están haciendo un servicio a Dios? O sea, hermanos, la verdad que esto tenemos que pensar claramente y hablar de esto. Quien quiere enfrentar una vida desprovista de todo lo que los hombres anhelan hoy día, ¿quién está dispuesto a enfrentar una vida de sufrimiento? Yo creo que todas las personas buscan una vida placentera, una vida tranquila, incluidos los cristianos. Queremos vivir tranquilos, queremos tener un buen pasar. ¿Quién anhela vivir sufriendo? El Señor Jesús fue muy claro. Perseguir grandes metas y sueños, naturalmente que siempre es estimulante, ¿cierto? Pero verse obligado a hacerlo, a abandonar toda expectativa de reconocimiento, que es lo que mucha gente busca, y tener que enfrentar abusos, problemas y hasta persecución, naturalmente que eso exige una buena dosis de heroísmo, como así denominamos a quienes son capaces de estar dispuestos a sacrificar todo por una causa. Y cada vez más se va perdiendo el concepto de héroes. Solo lo vemos ahí en las pantallas de los cines, ¿cierto? Ciertos superhéroes. ¿Ah? Pero cada vez más se están perdiendo. Y curiosamente, también hasta se buscan algunos destruir monumentos que evocan a ciertos héroes, que nos recuerdan, ¿verdad?, una actitud tan noble como de aquel que busca, ¿verdad?, el bien de muchos, sacrificando hasta su propia vida. Hermanos, sin lugar a duda, solo los verdaderos cristianos seguirán la senda marcada por el Señor cuando estemos dispuestos y conscientes realmente de lo que significa vivir por Cristo y vivir para Cristo. Y eso significa también estar afectos
a sufrimientos y a padecimientos. No olvidemos, si el cristiano quiere seguir fielmente las pisadas del Maestro, entonces se va a encontrar inmerso en una auténtica batalla, y una batalla espiritual. Y así nos encontramos cuando estamos dispuestos a vivir por Cristo y para Cristo. Realmente es así. No hay ninguna razón por la que nosotros debamos esperar ser tratados mejor de lo que trataron al Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener claro, hermanos. A veces nos olvidamos de esto. Por favor, no nos olvidemos, no esperemos que el mundo nos trate mejor que como trató al Señor Jesucristo. Y eso es de alguna manera lo que estos pasajes nos quieren decir. Miren, hay muchas veces nosotros nos preguntamos tal vez por qué el mundo odia tanto el cristianismo. ¿Por qué el mundo odia? ¿Por qué las personas a veces odian tanto, generan tanto odio contra los cristianos? Bueno, para comprender este fenómeno nos ayudará a observar en realidad que el odio del mundo hacia aquellos que profesan la fe en Dios en realidad no es algo pasajero. Es algo que está desde el principio de la historia humana. Y lo encontramos, de hecho, allí en las primeras páginas en el libro de Génesis. ¿Qué es lo que encontramos allí en Génesis capítulo 3, versículo 15? Miren, la primera palabra que encontramos aquí, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, aquí Dios fue súper claro, ya es claro. Enemistad voy a poner entre ti, ¿verdad? Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Las palabras de Dios que fueron a la serpiente, ¿cierto? Nos muestran esta clave de este conflicto que se ha perpetuado en el tiempo, que se ha mantenido en el tiempo y que lo ha evidenciado. El enemigo al cual tenemos, nuestro adversario, al que llamamos nosotros de esa manera, Satanás, está en un constante, ¿verdad?, ejercicio de querer ejercitar esta enemistad y de querer perjudicar nuestro caminar cristiano. Se deleita en tratar, ¿verdad?, si es posible de engañar, como dice ahí en el Nuevo Testamento, si es posible engañar a los escogidos. Hay una lucha constante entre la luz y las tinieblas, lo ha sido siempre. Y por supuesto, esta lucha llegaría a su clímax con la venida de la simiente, ¿verdad?, de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, cuando se produce allí el nacimiento de nuestro Señor y la cruz, y su muerte allí en la cruz del Calvario, que pareciera que fuera una derrota, ¿verdad? Que pareciera una derrota, pero la verdad que nuestro Señor no se quedó sepultado allí en una tumba. Él resucitó, por lo tanto, Él venció la muerte y venció a Satanás. Así que el triunfo no es de Satanás, el triunfo es del Señor. Pero la enemistad ha continuado y continúa y continuará. Y esto, si nosotros seguimos viendo en la Biblia, nos vamos a encontrar con esta enemistad permanente. Abel fue muerto por Caín, que era, dice, ¿de quién? Que era del maligno. Así nos dice la Biblia. José fue puesto en un pozo por sus hermanos, ¿producto de qué? De la envidia, del odio. ¿Ah? ¿Qué más? David fue perseguido por Saúl, como se persiguen las aves en el campo, ¿cierto? De esa manera, ¿por qué? Porque David hacía la voluntad de Dios. Elías fue aborrecido por Acab. ¿Por qué? Porque hablaba verdad contra todo lo maléfico que estaba haciendo. Y se ganó todo el odio y toda la persecución. Jeremías sufrió continuamente la oposición de todo su pueblo. ¿Por qué? Porque se oponía a todas las políticas mundanas de sus reyes. Y en el Nuevo Testamento encontramos, como lo mencionaba nuestro hermano Omar, a Esteban, muerto por los judíos incrédulos. Mientras que Jacobo, ¿verdad?, también discípulo del Señor, muerto allí por el rey Herodes, los primeros mártires de la causa de Cristo, de la iglesia, y hasta nuestros días, hermanos, la sangre de muchos santos han sido derramadas a través de la historia. Es por eso que recordamos el Día del Mártir Cristiano, que nos recuerda lo sucedido allí en lo que se llama la matanza de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572 en París, donde miles de cristianos fueron asesinados, donde se suponía que se estaba haciendo un bien, ¿verdad?, por la causa de Dios. Hermanos,
Y eso no ha parado, no ha parado. Los hechos dolorosos de todas las épocas proporcionan, yo diría, sobradas pruebas de que la advertencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en San Juan capítulo 15, ¿verdad?, era totalmente correcta. La persecución fue la suerte de los apóstoles y todos los discípulos del Señor a donde quiera que ellos fueron. Así fue. Persiguieron primero los judíos, los persiguieron, luego los persiguió el Imperio Romano, luego la Inquisición, después ya siglos más adelante en Europa, luego la Inquisición española, incluso aquí en el nuevo continente. Nosotros tenemos registros de cómo la Inquisición, pero muy desconocidos. Lamentablemente, incluso el mundo cristiano ignora que la Inquisición fue efectiva aquí en nuestro propio país. En la Plaza de Armas de Santiago fueron ahorcados y quemados los cuerpos de 5 creyentes y luego llevados al Perú. Y cuando el pastor Juan Berli quiso que se colocara una placa conmemorativa en la plaza, naturalmente ustedes se imaginan qué organismo fue el que se opuso totalmente. ¿Ah? Una iglesia, un templo que está al frente de la Plaza de Armas, ¿ah?, que conmemora, ¿verdad? Porque era también propio conmemorar lo que la Inquisición hizo a muchos cristianos fieles, que incluso hicieron tremendos aportes a la sociedad chilena y terminaron siendo quemados, ¿verdad?, ahorcados y quemados, ¿verdad?, simplemente por ser evangélicos. ¿Se dan cuenta que la historia ha continuado? Que lo que el Señor dijo allí en San Juan capítulo 15 era totalmente correcto. ¿Por qué el mundo entonces aborrece a los cristianos? Bueno, la respuesta yo diría es múltiple y la encontramos justamente en estos versículos. ¿Qué dice San Juan capítulo 15, versículo 18, que era el que leíamos? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Es decir, porque primeramente aborreció a Cristo. Ahora nosotros le pertenecemos a Él porque nosotros somos de Cristo, ¿no? Y si el mundo me aborrece, también los aborrecerá a ustedes, dijo el Señor. Así que hermanos, nos guste o no, somos de Cristo. Indefectiblemente el mundo no quiere a Cristo, no busca a Cristo. Por lo cual, tanto cualquier oposición contra Cristo se va a traducir también en una oposición a sus hijos, a nosotros, a los fieles, a los cristianos. Luego, ¿qué dice Juan, el versículo 19? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Es decir, ¿por qué el mundo aborrece a los cristianos? Porque ya no le pertenecemos al mundo, porque ya no somos del mundo, no nos congraciamos con el mundo, no compartimos con las ideas, la filosofía, las costumbres y la manera de pensar del mundo. Estamos en el mundo, dijo el Señor, pero no somos del mundo. Y porque obviamente no compartimos las ideologías del mundo, el mundo es natural que nos aborrezca. ¿Qué dice el versículo 20? Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí encontramos otra cosa importante. El mundo, ¿verdad? ¿Por qué son perseguidos los cristianos? Porque el mundo simplemente ha rechazado la palabra de Dios. El mundo no guarda la palabra de Dios. Y naturalmente la palabra de Dios es totalmente contraria a las filosofías y al pensamiento humano y contemporáneo. Los principios emanados de la palabra de Dios son los que hoy día nuestra sociedad intenta destruir. Entonces nos encontramos en una posición totalmente contraria. Y naturalmente nosotros obedecemos, creemos y vivimos los principios bíblicos, que son contrarios a lo que este mundo hoy día promueve, a lo que supuestamente el mundo llama valores, ¿verdad?, totalmente distintos a los verdaderos valores y principios que emanan de las Escrituras. Entonces es natural que el mundo, hermanos, quiera aborrecernos y que nos aborrezca, ¿verdad? En un trabajo, cuando una persona es honesta, es leal, ¿verdad? No son cosas que se ven hoy día muy seguido en los trabajos. Se ven a los compañeros con un buen serrucho, ¿cierto?, tratando de acerrucharle el piso, si es posible, al jefe. ¿Ah? El velar por la preocupación del prójimo. No, ¿qué es lo que se ve? Un individualismo. Yo me preocupo de mí mismo y me importa un comino, como dice un compañero, lo que le pase al otro. Yo me preocupo por mí.
valores, principios totalmente contrarios a los que nosotros vivenciamos, vivimos en nuestra vida. La misericordia. ¿Quién muestra hoy día misericordia para con el necesitado? Etcétera, etcétera. Luego el versículo 21, ¿qué dice? Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué el mundo aborrece a los cristianos? Porque el mundo no conoce al Padre. El Señor Jesucristo dijo, y este es, ¿cierto? Y este es el Evangelio, este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a tu Hijo al cual has enviado. Ese es el propósito del Evangelio, ese es el propósito y la razón de ser de la iglesia, proclamar para que el mundo conozca al Padre, lo que ha hecho, y a Cristo al que ha enviado, pero el mundo simplemente no lo conoce, y porque no conoce al Padre, no conoce sus principios, y no conoce el amor del Padre, por lo tanto para ellos eso simplemente al ser desconocido, ¿verdad? Para ellos lo que más importa es simplemente el hombre. Dios no cuenta para ellos. Hoy día vivimos inmersos en una sociedad totalmente humanista, centrada, antropocéntrica, centrada en el hombre, no en Dios. Dios está totalmente fuera. Como no le conocen, y como dice Pablo también ahí, no tienen a Dios en su noticia, es que se lanzan, ¿verdad?, a acciones y actitudes totalmente contrarias y ajenas a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y el mundo, naturalmente, como no conoce a Dios, no está dispuesto tampoco a aceptar lo que Dios dice en su palabra, y naturalmente cuando el cristiano promueve el conocimiento de Dios, se produce un rechazo total. ¿Qué dice luego el versículo 22? Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de pecado. ¿Por qué el mundo aborrece a los cristianos? Porque lo que hacemos los cristianos es denunciar ¿qué cosa? El pecado del hombre. Muchos hoy día, para no entrar en conflicto, tratan de obviar esa parte. Nosotros no podemos hacerlo. Los que nos consideramos una iglesia bíblica, que predicamos la palabra de Dios, no podemos cercenar algunos pasajes de la Biblia. Tenemos que ser honestos en decir lo que la palabra de Dios dice. El hombre es pecador, el hombre ha pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. No podemos obviar eso, es la realidad. Y por lo tanto al hombre le molesta y le incomoda que se le denomine pecador, que ha transgredido la ley de Dios. Y porque el hombre no le gusta esto, es que aborrece la predicación del Evangelio. Y naturalmente nos llama puritanos y nos denomina santurrones y tantas otras calificativos que nos ponen. Porque al hombre le incomoda la realidad de su condición. Entonces, el mundo al cual los creyentes somos enviados a dar testimonio está caracterizado, queridos hermanos, por un odio subyacente hacia Dios, hacia su Hijo Cristo, y por supuesto también odiará todo aquel que quiera y esté dispuesto a continuar esta misión evangelizadora que somos hoy día nosotros, la iglesia. Por lo tanto, esta frase no la olvidemos, hermanos, la oposición es inevitable. Tendremos que enfrentarla en cualquier momento si es que ya no la hemos enfrentado. Ahora, ¿cuál iba a ser la respuesta y cuál iba a ser en realidad la respuesta de Dios frente a todo este odio que crucificó a su propio Hijo? Y esto también tenemos que decirlo, es aquí donde nosotros encontramos la asombrosa y maravillosa gracia de Dios. Porque en realidad todo lo que se le hizo a Cristo fue injusto. Si nosotros analizamos toda la pasión del Señor hasta llegar a la cruz, cada acto que cometieron los judíos fue totalmente injusto. Incluso ellos mismos transgredieron sus propias normas, sus propias leyes. O sea, injustamente. Por eso es que el pasaje este es muy decidor de las Escrituras cuando dice que aquel que murió fue el justo. ¿Por quién? Por los injustos. Porque todo lo que se le hizo al Señor fue llevado a la cruz de manera injusta. Entonces, ante eso, ¿cómo actuaría un padre si a su hijo lo tratan injustamente y lo llevan hasta la muerte, ¿verdad? Con mentiras, con distintas cosas, transgrediendo, ni siquiera respetando las leyes, y llevarlo hasta la muerte por causa del odio que se le tiene a esa persona? ¿Cómo un padre reaccionaría ante la actitud así contra su hijo?
Así que podríamos pensar que sería justo que Dios quisiera hacernos desaparecer del escenario de esta tierra. Pero es aquí donde vemos la maravillosa gracia de Dios. Un Dios de amor. Dios no estaba dispuesto a abandonar este mundo, no lo hizo, no lo ha hecho. Dios sigue preocupado del sustento de este mundo y sigue ahora manifestando este maravilloso amor, salvando a aquellos que estén dispuestos a poner su fe en Cristo. El amor de Dios no ha cambiado, no ha disminuido, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Incluso más, ha dejado a su Espíritu Santo para que guíe a la iglesia y lo apoye a la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esta proclama del amor de Dios sea una realidad a pesar de las situaciones difíciles que la iglesia ha tenido que enfrentar, que tiene y que tendrá que enfrentar. Y esto lo vemos en la práctica. ¿Qué pasa cuando una persona acepta a Cristo? Cuando un hermano nuestro, una hermana conoce a Cristo y confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador. Inmediatamente, como decimos nosotros, surge esto que llamamos el primer amor. ¿Y qué es lo que hace? Pensemos un poco en lo que pasó con nosotros. Queremos inmediatamente contarle a otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y quizá aquí haya hermanos que han tenido que vivir esta experiencia de quizás ser el primero de su familia en conocer a Cristo. Y toda una familia detrás que es inconversa, que no conoce a Cristo, y llegar y querer contarles. ¿Y con qué se encuentra muchas veces? ¿Y con qué se encontró tal vez? Se encontró con la burla, tal vez con el desprecio de la familia, ¿verdad? Y quizá también algunos hasta agresiones por causa de Cristo, de querer contarle a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Eso naturalmente podría surgir en el creyente y decir, no sé entonces cómo entregar el Evangelio. Y se puede asustar porque dice, tal vez lo estoy haciendo mal. Si mi familia no está entendiendo, yo quiero que entiendan lo que Cristo ha hecho en mi vida, pero me están tratando mal, se están burlando, a lo mejor yo no lo estoy haciendo bien. Podría ser. O quizá otros podrían querer dar un pie atrás y pensar, entonces a lo mejor si todos se burlan de mí, si todos son contrarios a mí, tal vez lo que he creído no es cierto. Y podría suceder en un nuevo creyente que está, ¿verdad?, empezando su vida cristiana, que está con ese amor de querer contarle a otros. Bueno, por eso, queridos hermanos, es que el Señor quiso dejarnos aquí en su palabra esta claridad respecto a que seríamos aborrecidos por el mundo. Justamente para que tomemos conciencia de que nos vamos a encontrar frente a eso. Quizá algunos nacimos en un hogar cristiano y no vivenciamos eso, porque toda la familia se alegró porque recibimos a Cristo. Hace muy poco tiempo atrás, alguien de nuestra familia contaba, ¿verdad?, que su hijo había aceptado a Cristo y todos estábamos felices. Pero otros de nuestros hermanos a lo mejor no han tenido esa experiencia. Quizá otros, ¿verdad? Y conocemos testimonios de algunos que hasta tuvieron que salir del hogar de su familia por causa de haber recibido a Cristo como Salvador. Entonces, hermanos, el Señor dejó estas palabras para que nosotros tengamos claro de que sí o sí, de una forma u otra, seremos aborrecidos por el mundo. Y es para fortalecer nuestra fe, para que tomemos conciencia de que esto sí nos puede pasar, para que no nos asustemos, para que nuestra fe no se debilite. Ahora, después de haber considerado esto, cabe también, creo, reflexionar cuál debiera ser la relación de nosotros como iglesia frente al mundo. Porque si nosotros sabemos que el mundo no nos quiere, ¿verdad? No está contento con nosotros. Yo recuerdo cuando niños teníamos una vecina que nos quería tanto que cuando los hermanos llegaban con sus autos, ella salía a regar el arbolito. Y naturalmente no regaba solo el arbolito, regaba el auto de los hermanos y si era posible regar algunos cuantos. ¿Ah? Y ahí el pastor, yo recuerdo mi mamá también decía, no se alteren, tranquilos, ¿saben qué? Mejor salgan luego de ahí y tratar de evitar cualquier conflicto. Falleció esa vecina y el pastor Luis Antonio terminó oficiando su funeral, imagínense, cuando ella no quería nada con el Evangelio. Cosas que a veces quizás son menores, pero quizás que otras hoy día muchos cristianos están viviendo el odio. ¿Cuántos de nuestros hermanos en la fe hoy día están viviendo producto de
hermanos, de ideologías como hoy día el musulmanismo que se está extendiendo con fuerza, que quiere, ¿verdad?, pisotear el cristianismo, porque esa es la verdad, ¿verdad? Ideologías como el comunismo y otras más que simplemente lo que quieren es barrer con el pensamiento cristiano. Entonces, ¿y cuántos de nuestros hermanos en la fe están sufriendo en países donde es casi imposible predicar el Evangelio? Entonces, donde no es como nosotros aquí podemos pararnos hasta en una esquina si queremos y hablamos, podemos repartir un tratado, donde usted puede contarle a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de estudio, de trabajo y decirle, sí, yo soy cristiano, yo creo esto. Donde en una mesa nos podemos sentar con personas que no son creyentes y podemos entablar una conversación y decir, ¿verdad?, lo que pensamos, lo que creemos, con una libertad tremenda. Muchas veces no valoramos la bendición que hoy día tenemos, hermanos. Pero ¿cuántos de nuestros hermanos tienen que vivir un evangelio casi a escondidas? En países donde saben que ser cristiano, como decía Francis Schaeffer en uno de sus libros, en los primeros creyentes, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, ser cristiano era firmar su sentencia de muerte. Nosotros hoy día quizás no lo vemos así, pero para ellos, para esos cristianos, era así. Y para muchos de nuestros hermanos en la fe, en países donde el evangelio es totalmente, donde está completamente radicado, para ellos recibir a Cristo es firmar su sentencia de muerte. Entonces, hermanos, ante eso, ¿qué actitud tiene que tomar la iglesia? Yo diría que hay tres posturas que normalmente toma la iglesia. La primera es la de la aceptación. La de la aceptación de creer que el mundo en realidad no es tan malo, y por lo tanto la iglesia empieza a vivir de la manera como vive el mundo, empieza a mezclarse con el mundo porque en realidad el mundo no es tan malo. Y termina, ¿verdad?, con una mezcolanza que haciendo cosas, ¿verdad?, que en realidad no se diferencia mucho del mundo. Está aquellas iglesias, ¿verdad?, que tienen la prudencia de estar conscientes de que no son del mundo, pero están en el mundo, y viven, ¿verdad?, en el mundo, se desarrollan en el mundo, pero no transan, ¿verdad?, sus, sus principios de fe. Y naturalmente eso causa alguna diferencia, pero están dispuestos a vivir de esa manera. Y están aquellos que rechazan completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez han sufrido persecución, porque han sufrido situaciones difíciles y lo mejor para ellos es aislarse y separarse del mundo. Bueno, la primera, en realidad, yo diría que es la más peligrosa, la actitud de la aceptación del mundo, porque nos convierte en parte del mundo. Por lo tanto, cuando quieran hablarle de Cristo, ¿qué diferencia va a haber entre el mundo y un cristiano? ¿Y cuántos cristianos vemos hoy día que viven así? Que nosotros no sabemos, de repente por arte de magia descubrimos que era cristiano. No hay ninguna diferencia entre el mundo y lo que es su vida. Entonces, ¿qué cosa puede ofrecer al mundo si el mundo no ve ninguna diferencia en él? Está también estos que rechazan y quieren vivir casi aislados del mundo. En todas las épocas ha habido gente que ha querido servir a Cristo, ¿verdad? Y se ha apartado del mundo. Y no va a poder nunca llegar a predicar el Evangelio al mundo. Creo que la actitud más sensata es la actitud de prudencia que nos permite acercarnos al mundo, estar en el mundo, porque el Señor dijo que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, tomar conciencia del peligro que tiene el mundo, pero estar dispuestos y ser fieles a no transar los principios bíblicos y vivir conforme a nuestros principios en un mundo que naturalmente no es el más óptimo para nosotros, pero consciente de que simplemente somos pasajeros en este mundo. Nos va a dar la posibilidad de acercarnos al mundo y mostrarles lo que Cristo puede hacer en la vida nuestra y lo que puede hacer en su vida, ¿verdad? ¿Verdad? Una vida plena, una vida que solo en Cristo podemos encontrar y podemos llegar con la verdad del Evangelio. Los extremos siempre son malos. Mezclarse con el mundo o rechazar completamente al mundo no son lo que el Señor nos dijo. El Señor nos mandó a predicar ¿dónde? Al mundo. Y el Señor lo dice clara en su oración. Están en el mundo, pero no son del mundo.
Esa es la actitud que tiene que tener la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero eso tiene un costo. Como estamos en el mundo y queremos vivir y vamos a vivir nuestros principios conforme a la palabra de Dios, indefectiblemente la oposición va a ser inevitable. Tenemos que estar dispuestos a enfrentarlo. ¿Estamos dispuestos? Que así sea, que estemos dispuestos a enfrentar esta oposición, pero hagámoslo con gozo, porque si al Señor se la hicieron, ¿cuánto más a nosotros? Así que no nos asustemos, no desfallezcamos, no sintamos temor, ni tampoco desilusión de que parece que las cosas no funcionan cuando yo quiero predicarle el evangelio a otro y encuentro oposición. No, porque es lo que el Señor nos advirtió. Así que si el mundo nos aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me aborreció antes. Así que, hermanos, confiadamente y con fuerza y con firmeza, sigamos predicando el evangelio, con la diferencia de que pase lo que pase, el Señor está a nuestro lado. Y como dice ahí en el Antiguo Testamento, como un poderoso gigante. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido de reflexionar en tu palabra. Queremos, Señor, que ella siempre pueda ser vida realmente en nuestra vida. Y Padre, permítenos que nuestra vida se fortalezca al saber que a pesar de que encontremos oposición o aborrecimiento por causa del Evangelio, Señor, no debe amedrentarnos, no debe asustarnos, sino todo lo contrario, Señor, fortalecer nuestra fe para que con firmeza sigamos proclamando tu Evangelio. Ayúdanos porque, Señor, muchas veces somos débiles en esto y fácilmente claudicamos, Señor, cuando vemos oposición, pero tu palabra es clara, Señor. Fuiste muy claro, Señor, y el Señor Jesucristo fue muy claro al advertir esto a sus discípulos. Lo haces ahora por tu palabra a nosotros hoy día y ayúdanos, Señor, para que cuando tengamos que enfrentar la oposición del mundo ante el evangelio que predicamos, estemos firmes, estemos confiados y seamos fieles. Lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios te